Esto es otro podcast progre de Abrazo Grupal. Un espacio de opinión, reflexión y debate sobre la política y todas aquellas cosas que nos afectan. Que ni te sorprenda, aquí encontrarás la opinión más progre del momento. Acompáñanos. Buenos días, buenas noches, buenas tardes a la hora que nos estén viendo y escuchando. Bienvenidos a otro podcast progre en otro país, en un sexenio distinto, muy literalmente, que la última vez que nos escuchamos. Pero yo siento que sí hay cosas que se están moviendo, cosas que están cambiando, y sobre eso exclusivamente vamos a hablar en el episodio del día de hoy. Andrés, ¿cómo estás? Bien, pues contento de grabar nuestro primer episodio en un país gobernado por una mujer. Lo vamos a hablar a lo largo del día de hoy, pero definitivamente hay cosas que están cambiando y hay matices que sugieren pues que este cambio de poder renueva las esperanzas. Así que bueno, nos escuchamos hoy, 2 de octubre, en otro podcast progre, pues emocionados de todo lo que viene para este país. Así es, y nada más recordarles antes de empezar a platicar que si otro podcast progre es un programa que les hace sentido, con el que conectan, que les gusta o por lo menos les estimula o les provoca cosas lo que platicamos por acá, que dejen un comentario, su reseña, que lo compartan en sus redes sociales para que este proyecto crezca y podamos seguir platicando sobre pues, todo lo que a las personas progres nos preocupa en este país. Y sin duda, este episodio es especialmente dedicado al fin del sexenio de López Obrador y el inicio del sexenio de Claudia Sheinbaum, y qué tan distinto o no puede ser una cosa de la otra. Entonces, vámonos por partes, si te parece, Andrés. Vamos a empezar con los últimos días, los últimos minutos incluso, de una presidencia que he escuchado mucho que se discute sobre si fue o no fue positiva. Yo lo que sí puedo decir es que fue una presidencia histórica visto desde muchísimos ángulos, ¿no? Hay un antes y un después de lo que hoy nombramos obradorismo, y vamos a platicar sobre cómo terminó el obradorismo, si es que terminó de alguna forma, el adiós del presidente Andrés Manuel López Obrador, un líder que marcó a México, estuvo lleno de simbolismo y emoción. Su salida fue una mezcla de celebración y nostalgia, con una tómbola para rifar su reloj presidencial, desayunos con la prensa y mariachis en la puerta de Palacio Nacional. A pesar de haber implementado reformas controvertidas como la militarización de la Guardia Nacional y su cercanía con los pueblos indígenas, AMLO nunca propuso perpetuarse en el poder, diferenciándose de otros líderes de la región. El último día de su mandato culminó con la entrega de su banda presidencial a Claudia Sheinbaum, su sucesora, mientras cientos de simpatizantes coreaban su nombre en las calles. En su despedida dejó claro que no planea volver a la vida pública y que se retira a su rancho La Chingada. Con una sonrisa, besos lanzados al aire y vítores de apoyo, López Obrador deja atrás 6 años de un gobierno que para muchos transformó México. Ahora el país queda en manos de Claudia Sheinbaum, quien promete continuar con su legado. Andrés, ¿cómo ves el final de esta era? Sin duda, ¿no? Dejando de lado, como decías, ¿no? ¿Quién está de acuerdo, quién no está de acuerdo? Si sus políticas nos agradaron, no nos agradaron, ¿no? Dejando de lado esos balances, este ritual de cierre, esta fiesta en Palacio Nacional, y no lo digo como algo peyorativo, ¿no? Como algo muy simbólico, es un ritual de transición del poder que a lo menos yo y tú, ¿no? Y las personas de nuestra edad y que probablemente escuchan otro podcast progre, nunca habíamos vivido, ¿no? Para mí, que un presidente salga es verlo casi salir por la puerta chica, ¿no? Vimos a un Fox abatido que no logró el desafuero contra Obrador, que no logró una mayoría para su candidato Felipe Calderón. La toma de protesta de Calderón fue un momento donde tuvo que entrar por la puerta de atrás en una inestabilidad política muy dura. Peña Nieto, en el peor momento de su popularidad, ¿no? Salió pues intentando ser percibido como un bufón con tal de no ser percibido como un asesino, ¿no? Y hoy, en contraste a estas experiencias, pues vemos un presidente que tiene el enorme gusto de poder cerrar su gestión, ¿no? Con los canales de comunicación abierto, con una interlocución con la sociedad, con un respaldo del pueblo que fue a Palacio a despedirle, ¿no? O sea, me parece que es un ritual, sí, para sellar su lugar en la historia, ¿no? Pero pues sin duda me parece que mantiene un espíritu
sano en la democracia, ¿no? O sea, estos rituales de cierre y de transmisión del poder y que además sea de forma pues pacífica e institucional, me parece que es algo que no habíamos visto antes en la historia del México de este milenio. Yo no pensaba que iba yo a sentir tantas cosas como las que he sentido durante los últimos días, porque eh, yo tengo 29 años y no conozco la política mexicana sin López Obrador. O sea, nací en el sexenio de Ernesto Zedillo, pero soy consciente, la política me ha gustado mucho desde niño y vengo de una familia, sobre todo de un papá muy politizado, ¿no? Y que ha ido cambiando como su lugar en el espectro político conforme crece. Pero recuerdo mucho las stickers de Fox en mi casa. Mi casa sí fue una casa foxista y que sintió mucha esperanza con la transición. Y lo que recuerdo de la elección del 2006 fue la campaña del peligro para México, ¿no? Fue cuando yo me hice consciente de la existencia de López Obrador. Desde esa elección de 2006, donde se llenó de mensajes de López Obrador es un peligro para México, de es el Hugo Chávez que va a llegar a acabar con la democracia mexicana, yo creo que no dejé de escuchar el nombre López Obrador nunca más, ¿no? Y se volvió un poco este hombre sinónimo de la discusión política en México. La gran mayoría de las noticias desde ese 2006 han estado marcadas, con excepción de unos espacios de silencio para reacomodarse, creo yo, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la ruptura con el PRD, pero la gran mayoría de los hechos políticos desde ese 2006 han estado marcados por ¿y qué dice López Obrador? ¿No? ¿Y qué postura tiene López Obrador respecto a ello? Entonces, pues me impresiona mucho la posibilidad, no sé si me la creo, de que ese episodio larguísimo, que podríamos argumentar incluso que no empezó en el 2006, sino para quienes estaban verdaderamente enterados, empezó en el 2000, eh, terminó hace unos días, ¿no? Y creo que por lo menos terminó un capítulo, ¿no? Habrá que ver, ya ha ido dando señales de sí me voy a ir, pero no me voy a ir de la manera tan contundente como lo dije todo el sexenio, ¿no? Porque, por ejemplo, él dijo, minuto uno, yo me voy a la finca a la chingada. Bueno, el señor todavía no se va a la finca a la chingada. Dijo que se va a aclimatar primero unos días en la Ciudad de México, pero el simple hecho de decir el obradorismo culminó el ciclo protagonizado por López Obrador me parece muy fuerte. Y ahorita quiero hablar de algunas de las formas en las que la gente se despidió de él, porque unas me parecieron conmovedoras, sorprendentemente conmovedoras, y otras me parecieron hilarantes. Pero quiero saber tú qué más vas pensando de esto. No, igual que tú, ¿no? Para mí, mi primer acto de conciencia política es el día de la elección de Fox, ¿no? Porque además yo en ese momento vivía en León, Guanajuato, ¿no? Entonces recuerdo a mi papá decir ganó, ¿no? Ver como esa esperanza desbordada. Ganó uno de los nuestros, ¿no? Ganó Esa uno de los sensación. nuestros. No, bueno, sí, o sea, había esta, pues sí, la ciudad se sentía plenamente identificada. Entonces, yo recuerdo la celebración del triunfo de Vicente Fox, ¿no? En la López Mateos, en León, como un suceso, pues claramente histórico. Y también, no recuerdo como lo defraudada que se sintió la gente, ¿no? Al final de su sexenio. Los escándalos relacionados con su esposa Marta Sagú, ¿no? O sea, siento que al final la historia terminó en un lugar complicado para la familia Fox, ¿no? Y el personaje que él ha construido después de esto ha sido un personaje, pues claramente nefasto, ¿no? Mientras que Obrador me pareciera que en este cierre de administración, narrativamente hablando, en términos de imagen política, pues consolida su liderazgo como una figura de referencia en Latinoamérica, que ya, digamos, sí fue una sensación o fueron unos días de cerrar las confrontaciones que mantenía abiertas, ¿no? Y ahorita vamos a hablar al respecto, pero me parece que inclusive el beso que da Claudia Sheinbaum
a Norma Piña, por ejemplo, ¿no? Nos habla de cómo muchas de estas viejas confrontaciones se cierran para permitirle al personaje habitar con otro tono, ¿no? Con el tono de oráculo, de sabio observador de la vida política de la región, ¿no? Entonces creo que definitivamente su retirada de la política no es que se va a recluir en su rancho, como lo ha dicho discursivamente hablando, ¿no? Sino que vamos a ver pues, en los próximos meses y próximos años, ¿no? Ver cómo consolida esa figura, pues, de liderazgo que permea, ¿no? Inclusive en conversaciones latinoamericanas, ¿no? Pienso un poco figuras como Pepe Mujica, ¿no? Que ya no siendo presidente seguía siendo como la gran referencia, que tenía un bocho y todos los documentales que hay de él en su casa, ¿no? El propio Lula antes de regresar de lleno a candidatearse de nuevo, ¿no? Pues es ese lugar, digamos, en la cúspide de las izquierdas que va a ocupar ahora López Obrador como una figura de referencia y que quizá logra eh, pues matizar, ¿no? Cómo será perpetuado en la historia, ¿no? Y que es algo que quizá hoy en este momento de, pues de polarización y de frescura de todas las confrontaciones que él abrió durante su gobierno, no se logra del todo ver, ¿no? Como tan claro. Sí, sí. A ver, creo que vamos, tampoco estamos en ceros como para poder entender de qué manera él va a seguir haciéndose presente como líder, una especie de líder moral de su movimiento, ¿no? Del movimiento obradorista. Primero que nada, se va, pero se va dejando, me parece, figuras clave tanto en Morena como en el gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿no? Estuvimos desde que inició este podcast haciendo una revisión semana con semana de los jueves de gabinete y fuimos notando que si bien había perfiles muy de Sheinbaum, ¿no? Perfiles muy técnicos que habían trabajado con ella en la Ciudad de México, en puestos estratégicos hay perfiles muy obradoristas, ¿no? Principalmente Rosa Isela, que se queda como secretaria de gobernación, una especie de segunda al mando, ¿no? Y donde queda clarísimo que la presencia de López Obrador y la influencia de López Obrador es la que manda, es en Morena, ¿no? Quien se queda dirigiendo el partido es Luisa María Alcalde, cercanísima a López Obrador, que luchó con él desde que ella pudo luchar. Y, bueno, nada más claro que el secretario de Organización Territorial de Morena es Andrés Manuel López Beltrán, el hijo de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, pues vaya, tampoco han sido sutiles los signos de cómo va a seguirse haciendo presente y tampoco, digamos, y no lo digo necesariamente como algo malo, porque aparte la política mexicana está llena de hijos de y hermanos de, y de repente parece que solo nos escandaliza el hijo de López Obrador, ¿no? Cuando, bueno, la gran apuesta del PRI para su candidatura en la elección pasada era Enrique de la Madrid. O sea, digamos que esto no es raro, ¿no? Pero bueno, creo que sí empieza a quedar claro cómo va a seguirse haciendo presente López Obrador, incluso para dictarle cosas a Claudia Sheinbaum, No, y ¿no? bueno, una de las figuras más importantes de la política mexicana, Cárdenas, pues hijo de, ¿no? Cárdenas, ¿no? O sea, sí, y bueno, ahí está Luis Donaldo Colosio, senador, ¿no? Por ser hijo del ex candidato Colosio, ¿no? Creo que no es, como dices, necesariamente extraño y tomará mucho tiempo terminar de procesar cuál es el México que nos dejó AMLO, pero haciendo un poco una lectura concreta de qué México le deja AMLO a Sheinbaum, pues vemos que el sexenio de López Obrador, que fue de 2018 a 2024, sí estuvo marcado por una transformación significativa de la política y las instituciones de México, dejando en ese camino un país dividido entre sus partidarios y opositores. Bajo su liderazgo, el partido Morena, que él fundó, consolidó un poder político abrumador comparado solo con la hegemonía que el PRI tardó décadas en construir. En el ámbito político, López Obrador fortaleció el presidencialismo y modificó el poder judicial, priorizando la influencia de las Fuerzas Armadas y cambiando el panorama electoral y legislativo.
Este enfoque centralizador polarizó a la sociedad, con sus críticos denunciando autoritarismo y sus seguidores celebrando un mandato que promovió la justicia social y la representación de, como ellos dicen, primero los pobres. Durante su mandato, impulsó una serie de reformas económicas y sociales que, según él, pusieron a los pobres primero, triplicó el salario mínimo, amplió programas sociales que sacaron a millones de la pobreza. Sin embargo, también su gestión fue objeto de críticas principalmente por la falta de control sobre la violencia del narcotráfico y los sobrecostos de los principales proyectos de infraestructura que además fueron asignados al ejército y han sido pues obras de dudosa transparencia. Al retirarse, AMLO ha dejado un México transformado, sin duda, donde su legado sigue influyendo en el panorama político, a pesar de haber prometido apartarse de la vida pública tras ceder el día de ayer el poder a Claudia Sheinbaum. Sí, es que tengo muchas cosas que decir, porque se cedió el poder. Creo que lo primero es cuestionarnos cómo se cedió el poder. A mí me llamó mucho la atención la actitud de los legisladores y legisladoras de Morena y sus partidos aliados cuando llegó López Obrador y cuando llegó Claudia Sheinbaum. Sí, ambos fueron de entusiasmo, de amor, etcétera, pero López Obrador no podía caminar por San Lázaro, porque era una de empujones para tomarse la última selfie, que de verdad lo de las selfies de ayer me pareció patético. Fue una recepción mesiánica. Y la recepción de Claudia Sheinbaum creo que fue una recepción presidencial. La recibieron con entusiasmo, pero, ay, se me apagó la lámpara, ni modo. La recibieron con entusiasmo, pero no la recibieron como a una Mesías, ¿no? Y eso creo que hace toda la diferencia, porque creo que sigue marcando sí, creo que los obradoristas reconocen a Claudia Sheinbaum como su presidenta, ¿no? Reconocen su autoridad como titular del Ejecutivo, pero creo que es muy claro que ellos y ellas siguen tomando como su líder moral y hasta espiritual, ¿no? A López Obrador. Y es que en estos últimos días se ha terminado de desnudar el morenismo y el obradorismo como un movimiento, aparte de popular, aparte de mayoritario, tremendamente cursi. O sea, creo que si algo hemos podido notar también es que la despedida de López Obrador fue cursi como la chingada. O sea, y para mí el punto más alto de la cursilería, y lo quería comentar en el segmento pasado y no lo puedo dejar ir, es la pinche canción que le reescribió Pedro Miguel, este intelectual orgánico de la 4T, a López Obrador, y que le cantó Eugenia León, y que ahora tiene un programa de variedades en el 11, y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller. Andrés, tengo aquí la letra, nada más para esta pieza de lírica popular, que me parece que sí es importante, porque a fin de cuentas sintetiza cómo el obradorismo ve a su líder en esta salida. Y ahorita vamos a hablar de Sheinbaum, pero en cómo deja López Obrador el país. Así ve el obradorismo el país que deja. La letra dice, de Tabasco llegaba a la capital un joven estudiante con un ideal. Se formó entre las aulas y el pueblo, luchando por justicia, no por dinero. Quisieron los mafiosos desaforarlo y el pueblo hizo cuanto pudo para salvarlo. Es que a mí lo que me encanta es la capacidad de rimar de esto que es desaforarlo con salvarlo, etcétera. 2 veces le robaron la presidencia, pero valió la pena la persistencia. La tercera elección fue una revolución y con 30 millones de votos, Andrés Manuel ganó. Qué pronto se pasaron estos 6 años, cuánto dolor sanamos y cuánto daño. Éramos hace poco un país doliente y nos heredas un México sonriente. Dignidad para todos fue tu consigna y hoy vamos construyendo una vida digna, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a mí me parece que para mí es imperdonable esta frase. La pobreza cedió, la violencia bajó y en todas las conciencias se vive una revolución. No vamos a olvidarte nunca en la vida porque solo el ingrato es el que olvida. Si a tu ventana llega una paloma, es el amor del pueblo que te ovaciona. Se junta la tristeza con la esperanza porque la vida sigue y México avanza. Y termina, evidentemente, coreando. Es un honor, es un orgullo y es un honor haber luchado con Obrador. Eh, Aparte de que la letra es horrenda, me parece que un poco
el país que México, el México, perdón, que López Obrador le hereda a Claudia Sheinbaum es un México que está agradecido con él como una figura, y como bien lo han dicho varios analistas, este liderazgo, al estar centrado en la persona, no se traspasa a Claudia Sheinbaum automáticamente. Se le respeta porque se le ve como la elegida de López Obrador, pero no necesariamente este amor se le transmite el 100% a Claudia Sheinbaum, ¿no? Y entonces encuentro a la presidenta en este momento en una situación complicada, en la que, por eso me daba risa, y ahorita que pasemos al discurso lo hablaremos, que todo el mundo decía, pero es que ¿por qué habló tanto de López Obrador? Yo creo que no había otro camino, ¿no? Entonces, pues deja un México, pues sí, en gran parte agradecido con él, pero ahora que él no está, me queda la duda de cuál va a ser la actitud de México frente al poder y quién realmente tiene el poder. No sé, ¿qué piensas de esta hermosa pieza artística? Lo primero que diría es que me sorprende que te sorprenda, ¿no? Recordemos que en 2012 Obrador nos propuso la República Amorosa, ¿no? Me parece que siempre ha sido melosamente cursi en su discurso y que eso ha sido parte de su genialidad política, ¿no? Él, digamos, una de las principales características, ¿no? Que se citan cuando se habla de López Obrador es que es de los pocos políticos que sí conoce todo el país, ¿no? La gente le tiene un cariño por muchas razones, ¿no? Una es porque es de las pocas figuras que ha visitado un montón de espacios, pero la otra es porque sabe leer pues el humor y la cursilería, ¿no? De México. Algo que el PRI explotaba, ¿no? O sea, solidaridad, no sé, podemos contar en mil ejemplos de cursilerías de los 80s y 90s, ¿no? Las visitas de Juan Pablo II, un montón de cosas, ¿no? Te voy a pausar ahí porque no sé si viste, en su último meeting, no me acuerdo en qué estado, justamente le cantaron Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo a López Obrador. O sea, es ese mismo sentimiento. Sí, es esa misma estrategia, sentimiento, identidad, ¿no? Al final, claro que apela a esos mismos recursos, ¿no? Y los políticos que omiten eso cometen ese grave error, ¿no? ¿Cuál fue el grave error de los tecnócratas, ¿no? Por ejemplo, esta imagen que Peña Nieto quiso adoptar, pues que no representan a la mayoría del país, ¿no? Y que, claro, que aunque la gente quiere que se tomen decisiones, digamos, serias y técnicas, pues Obrador nos demostró que al final eso no es lo que le importa a la mayoría de las personas, ¿no? Tomar una decisión como cancelar el aeropuerto es una decisión que ante los ojos de cualquier técnico es una decisión intomable, ¿no? Porque hay que pagar un contrato, un costo de penalización, etcétera, etcétera, y que aún fue una medida sumamente popular porque es una medida que le hablaba al corazón de los mexicanos, ¿no? Era un símbolo de acabar la corrupción del PRI, ¿no? Y la gente estaba dispuesta a pagar el costo que hubiera que pagar con tal de tener esa sanción a la corrupción, ¿no? Aunque jurídicamente no es una sanción, así fue percibida por la gente y eso es algo que Obrador entiende a la perfección, ¿no? Guía su comunicación política y bueno, pues todo esto que vimos, la mañanera, las canciones, etcétera, etcétera, pues el ya famoso amor con amor se paga, ¿no? Pues es algo que otros políticos no deberían omitir y que creo que justamente ahí está el reto de Claudia, ¿no? Claudia, a mí particularmente me emociona que siento que va a ser más técnica que López Obrador, ¿no? Es una científica, no lo deja claro, toma decisiones en base a evidencia, digamos, ¿no? Tiene un perfil pues de mucha más frialdad al momento de ejercer el poder, sin que eso sea negativo, pero no puede hacerlo sin navegar un poquito pues estos canales emocionales que Obrador deja estimulados y abiertos, ¿no? Entonces, para una persona con tan poco carisma como Claudia Sheinbaum, me parece que va a ser un reto muy grande, ¿no? Pues porque esto es algo que Obrador le surgía pues de forma nata, ¿no? O sea, él tiene la habilidad de
construir una frase que se va a convertir en un símbolo político, ¿no? Me canso ganso y, ¿no? O sea, 3 doritos después tienes el centro de la Ciudad de México lleno de gente que vende gansos, playeras de Me canso ganso, o sea, la maquinaria emocional e identitaria que construyó Obrador definitivamente es muy grande y Sheinbaum pues difícilmente va a destacar en ese sentido, como sí lo hará en probablemente otras cosas, ¿no? El reto es pues mantener ese cariño de la 4T sin estar siempre a la sombra de la autoridad moral de Obrador. Pues si te parece, justo hablamos ahora sí de el sexenio que estamos viviendo hoy en día y a mí me emociona mucho hablar de esto. Empecemos hablando de lo que ha pasado en los últimos días, ¿no? Claudia Sheinbaum hizo historia al convertirse en la primera presidenta de México, tomó protesta ante el Congreso el 1 de octubre de 2024, sucediendo a Andrés Manuel López Obrador. En su discurso, Sheinbaum prometió continuar con los principios de la Cuarta Transformación, pero imprimiendo su propio sello. Su plan de gobierno se enfoca en impulsar la igualdad de género, el combate a la corrupción, la ciencia y la educación. Entre sus primeras acciones destacó la creación de la Secretaría de las Mujeres, el combate a la brecha salarial y la violencia de género. En lo económico, Sheinbaum se comprometió a mantener programas sociales, y diría yo, y agregarlos también, aumentar el salario mínimo y no elevar los precios de productos básicos como el gas y la gasolina. Además, anunció la construcción de un tren que conectará Ciudad de México con Pachuca dentro de un ambicioso plan ferroviario que busca expandirse a nivel internacional. Sheinbaum también pondrá fuerte énfasis en la ciencia y la innovación, prometiendo hacer de México una potencia en estos campos. Sin embargo, uno de los grandes retos será sostener estas iniciativas con finanzas públicas sólidas, aunque asegura que lo logrará manteniendo la disciplina fiscal y una política económica favorable a la inversión extranjera. La presidenta adelantó que enviará una batería de reformas para cimentar su proyecto de país, entre ellas una reforma electoral y una iniciativa para prohibir la reelección en todos los cargos públicos. Así inicia el gobierno de Sheinbaum con el desafío de continuar el legado de López Obrador, pero con su propio enfoque y liderazgo. Andrés, después de la toma de protesta de ayer, el bonito vestido, el gran ambiente, todo, ¿cómo te sientes? Aunque la 4T nos haya defraudado de todas las maneras posibles, ¿no? Si usted escucha otro podcast progre de manera regular, sabrá lo que pensamos de las reformas que se acaban de aprobar, de las formas en las que se aprobaron, ¿no? E independientemente de eso, es inevitable emocionarse por una ceremonia de toma de protesta como la que vimos ayer, ¿no? Definitivamente creo que todos los detalles estuvieron muy bien cuidados, ¿no? El mensaje que se envía me parece el mensaje correcto, ¿no? Regresando a lo que decíamos al principio del episodio, hasta antes de López Obrador, nunca habíamos visto un presidente, nosotros, de nuestra generación, porque antes, claro, iban en coches convertibles y cuando la hegemonía priista se podían dar esos lujos, pero digamos, en el México medianamente democrático, pocas veces habíamos visto a presidentes llegar a la toma de protesta tan acompañados, ¿no? Ayer vimos a Claudia Sheinbaum, pues casi no poder salir de su casa por la cantidad de gente que estaba esperándola para pues, desearle buenas vibras, ¿no? Todo el trayecto desde su casa en Tlalpan hasta San Lázaro, hubo gente a lo largo del trayecto queriendo saludarla, queriendo ser parte, ¿no? De ese momento histórico. No, el hecho de que ella pudiera ir o sea, saliéndose de la ventana, me parece que habla como de una persona, una presidenta que se siente segura y que se siente confiada del país que va a gobernar, ¿no? A diferencia de los mensajes que mandaban, por ejemplo, Peña y Calderón, ¿no? De hiperprotección, ¿no? O sea, el príncipe rodeado de sus soldados, ¿no? O sea, era como el ungimiento, digamos, en el estilo priista, ¿no? La toma de protesta, pues era prácticamente la coronación del rey, ¿no? Y había un esfuerzo muy grande por mostrar la diferencia que ahora se tenía con esa persona cuasi divina. Y me parece que la 4T, pues, construye su propia simbología a partir de otros valores, ¿no? Que tienen que ver con un coche modesto, una persona que sale por la ventana, que saluda, que se percibe accesible, que se baja, que camina, el detalle de que la reciba una comisión de legisladoras mujeres de todos los partidos políticos, me parece que hay un esfuerzo enorme por mostrar
esta apertura y esta pluralidad, ¿no? Que Obrador no priorizaba, ¿no? O sea, Obrador siempre priorizó demostrarse que, claro, a él lo respaldaba el pueblo y que la oposición traidora, pues no tenía, no merecía nunca su formalidad, ¿no? Acá, pues me parece un gran gesto que esté Patricia Mercado, por ejemplo, quien fue candidata a la presidencia, pues acompañándola a entrar al recinto legislativo. Digamos, vimos como una ceremonia cargada de simbolismos. Inicia su discurso ya con la banda presidencial, pues nombrando a los presidentes y representantes de países que la acompañan, 105 países. Me parece que hubo un énfasis en mostrar que aspira a ejercer un liderazgo internacional, que por ejemplo Obrador tenía un discurso tan concentrado en el pueblo de México que siempre difuminó, ¿no? No que no participara y no que no fuera un líder global en algunas cosas, pero no era una de las prioridades de la construcción de su personaje político, y a mí me da la impresión, ¿no? Con las formas que Claudia mostró ayer, ¿no? Que sí hay un interés de convertirse en un referente internacional, y no es para menos, ¿no? Es la primera mujer presidenta de Norteamérica, ¿no? Una nueva generación de presidentas mujeres de izquierda en América Latina, ¿no? Recordemos que en el pasado, mujeres de izquierda, pues ha habido una América Latina con Cristina Fernández de Kirchner, un fenómeno político igual de controversial, con Bachelet en Chile en dos diferentes periodos, digamos, con Dilma Rousseff en Brasil, y había una sensación en Latinoamérica de que eso había quedado en el pasado, que hoy viene Claudia Sheinbaum pues a regenerar, ¿no? Esa esperanza de liderazgos de izquierda femeninos de mujeres, ¿no? Que se convierten en símbolos mucho más allá de sus países, ¿no? Entonces me parece que todos estos detalles estuvieron cuidados para ir construyendo esta posición de Claudia, y sin duda pues se sintió bien, ¿no? O sea, me parece que en general dio certezas, dejó ver su carácter, ¿no? Y bueno, ¿no? También condujo este homenaje a López Obrador, que fue el momento pues donde hubo más aplausos y donde se sentía el recinto completamente desbordado, pero que al final creo que había también un ejercicio de mucha autonomía y de mucho poder en la forma en la que hizo ese homenaje, ¿no? Y en la forma en la que lo planeó, ¿no? Lo pudo haber dejado al final del mensaje, lo pudo haber dejado a medias del mensaje, pero me parece que en la orquesta de emociones, que al final cuando uno hace un discurso público tan trascendental como era la toma de protesta de una mujer, ¿no? Me parece que manejó muy bien el ritmo de cómo emocionaba a la gente al momento de tomar protesta. Sí, la narrativa del discurso me pareció perfectamente construida, y por eso a mí, yo creo que el análisis de un discurso no puede ser solamente cuantitativo, ¿no? Vi muchas veces ayer como fue un gran porcentaje, no la mitad, pero una buena parte, me parece que como 8 minutos dedicó del discurso, el primero, el que dio en San Lázaro, a agradecer y elogiar al presidente López Obrador. Pero creo que tú das en el punto clave cuando dices, fue al principio del discurso, porque creo que lo que hizo Claudia Sheinbaum, si ponemos como la atención ahí, es hacer una especie de narrativa. Inicia diciendo de dónde venimos, ¿no? Ella pinta un México con el que pues ni tú ni yo coincidimos del todo, ¿no? Ese México perfecto, idílico, utópico, en el que ya no existe la corrupción y todos somos iguales, etcétera. Pero después lo que hace es decir, y ahora es tiempo de mujeres, ¿no? Y es tiempo de transformación y es tiempo de mujeres. Y por eso yo no creo que los minutos que le dedicó a López Obrador sea el único factor para analizar, porque sí, si nos dejamos guiar por los minutos, pues decimos, pues esta mujer lo único que fue a hacer es echarle porras al presidente en su última aparición pública, al expresidente. Pero yo creo que no, yo creo que eso tenía que suceder, porque es parte de una narrativa, ¿no? La narrativa la plantea ella como la segunda en una serie de liderazgos necesarios para transformar al país. Y después viene esto. Y para mí el segundo discurso, el discurso que dio en el Zócalo, es más interesante, porque muy al estilo López Obrador, hace sus 100 compromisos
para este sexenio. Son un chingo de compromisos y es un programa de gobierno que de cumplirse en un 75% me parece extraordinario. Voy a decir varias cosas, pero lo centraría en una cosa que me parece muy positiva y una que me parece muy negativa. La que me parece muy positiva es que a diferencia de los compromisos de López Obrador, estos compromisos se acercan a lo que en marketing llamamos los objetivos SMART, ¿no? Que son específicos, medibles, alcanzables, realistas y delimitados en el tiempo. No sé si sean alcanzables y realistas, pero fueron medibles y delimitados en el tiempo, a diferencia de los de López Obrador. López Obrador tuvo compromisos muy ambiguos, como acabar con la corrupción, etcétera, separar el poder económico del poder político. Lo que vimos ayer, lo que escuchamos ayer de la presidenta Sheinbaum, fueron cosas que al final del sexenio podemos medir. Habló de, no sé, vamos a necesitar contratar a tantos enfermeros y enfermeras, vamos a abrir tantas clínicas del IMSS Bienestar, ¿no? Fueron medibles y a mí eso me gustó mucho. O sea, creo que estratégicamente es muy inteligente. Al mismo tiempo es ponerte la soga en el cuello, pero eso me da como cierto gusto, ¿no? Que ella esté determinando objetivos que nosotros de manera muy clara vamos a poder saber si fueron o no fueron alcanzados, ¿no? Eso es lo muy positivo que veo. Lo muy negativo que veo es que una vez más no sabemos de dónde rayos se va a poder pagar todo eso. Porque, de nuevo, lo de ayer no fue poca cosa. Es un programa que plantea un vuelco hacia las energías renovables, varios programas enfocados a las mujeres, la creación de las farmacias del bienestar, el fortalecimiento y la consolidación del IMSS Bienestar como sistema único de salud pública, la continuidad al aumento de salarios, 2 nuevos programas sociales, más el mantenimiento de todos los que existen, una agencia nueva de investigación e inteligencia para la seguridad, el programa Jóvenes Uniendo a la Nación, etcétera, ¿no? De nuevo, la creación de un auto con energía, de un auto eléctrico de como concepción y producción nacional. Todo eso está padrísimo. Si eso se consolida de verdad, qué bonito, ¿no? Pero no hay un compromiso de hacer una reforma fiscal. De hecho, se ha dicho que por el momento no. Y las explicaciones que nos dan de dónde va a salir el dinero, al menos a mí, que no soy experto en el tema, me parecen insuficientes. Por ejemplo, se dice que la elección de jueces, ministros y magistradas va a solventarse con los fideicomisos de la Suprema Corte. Esos fideicomisos se les han encontrado 500 usos distintos en los últimos días, ¿no? Desde que con eso van a salvar Acapulco hasta con eso se va a costear la elección. Y luego que los 2 nuevos programas sociales se van a financiar con la desaparición del INAI y de los otros organismos constitucionalmente autónomos. Sin embargo, han dicho que no van a violar los derechos laborales de los empleados de estos organismos y que solo van a cambiar a las dependencias gubernamentales. Entonces, pues no nos queda muy claro de dónde va a salir ese gigantesco ahorro. Entonces, lo de ayer, digamos, tampoco era el momento, ¿no? Para que ella nos dijera, bueno, así lo voy a pagar. Era un festejo, era una fiesta, etcétera. Pero pues sí queda la duda, ¿no? ¿De dónde va a salir el dinero para costear este ambicioso programa de gobierno? Creo, por último, en esta intervención, pues, que el tono y el distintivo de Claudia Sheinbaum queda muy claro ahorita, serán las mujeres, los programas enfocados a las mujeres y las energías renovables. Sí hubo una insistencia constante en girar como país, modernizarnos y empezar a transicionar hacia las energías renovables. Y sí, lo demás lo dejo para después, Andrés. ¿Cómo lo es? Yo lo que noto de ayer, ¿no? Digamos, claro, Claudia Sheinbaum la hemos conocido, fue jefa de la Nacional de Tlalpan, ya jefa del gobierno de la Ciudad de México, ya, o sea, digamos, no es que podamos esperar grandes sorpresas de cómo va a gobernar, pero definitivamente el tamaño del puesto implica otras cosas y sí había, sí hay detalles, ¿no? De cómo ejercerá su liderazgo. Y algo que yo noté ayer que me parece positivo es que me parece que es una persona que no se siente tan cómoda de decir cosas imprecisas
Obrador se siente muy cómodo de dar la respuesta más ambigua posible y dejar que todo el mundo hable y después dar detalles de cómo esa propuesta ambigua se iba a traducir en un programa de gobierno, ¿no? Así fue gran parte de sus principales proyectos, ¿no? Vamos a cancelar el aeropuerto y vamos a hacer uno en la base aérea de Santa Lucía. Después tuvo que haber un equipo que bajara esa idea vaga y general, ¿no? A una realidad, pues que hoy es tangible, ¿no? Claudia no tiene esa práctica, ¿no? No se atreve a decir algo que ella no sabe que puede ser concretamente medible. Y creo que el hecho, como tú dices, los 100 objetivos, ¿no? Están más delimitados, son más concretos, tiene que ver con la forma, con su estilo, ¿no? Y lo mismo lo noté también cuando habló de la deuda, ¿no? A diferencia de un político como Obrador, ¿no? Que dice, no va a haber deuda y los de antes se robaban el dinero y ahora nosotros ya no hay corrupción, ¿no? Claudia sí dice que la deuda se mantendrá en parámetros regulares según el Producto Interno Bruto, es decir, se asegura de ser muy puntual en no decir que no va a haber deuda, pero tratar de asegurar que pues el manejo de esa deuda va a estar dentro de los parámetros normales, ¿no? Algo que es muy poco sexy en términos de un discurso político, pero que explica a lo menos lo responsable que se siente con los compromisos públicos que hace. Y eso yo lo destaco como un buen síntoma, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Pues ya en el ejercicio del poder presidencial, si esto se mantiene, si esas palabras se cumplen, ¿no? Pero me gusta que haya esa mesura en el momento de prometer, ¿no? Sí, el nivel de la promesa es gigante, sí hay estas dudas sobre el presupuesto que comparto, pero sí noto que hay esos pequeños trazos de muchísima más compromiso al hablar. Y por el otro lado, ¿no? Veo que se puso mucha atención en cumplir lo que el momento histórico le exige, ¿no? Ok, eres la primera presidenta que llegó, no, en sí no estaba obligada a tener un gabinete paritario, cuando nunca ha habido un gabinete paritario, y ella no mantiene el compromiso ético que se esperaría de la primera mujer y presenta un gabinete paritario. Y además anuncia una reforma para hacer que los gabinetes de todos los gobiernos y los municipios también sean paritarios. Es decir, arranca cumpliendo expectativas, ¿no? Que estaban, y eso también es un gran síntoma, ¿no? Que dentro de toda la rebatinga de poder, dentro de todos los intereses que le atravesaron en esta etapa de transición, ella logre cuidar esos detalles de cuál va a ser el sello de su gobierno. Me parece sin duda que es algo que ayer que se dejó de ver, y pues que será justo quizá uno de los elementos en donde podemos ir monitoreando el avance de este sexenio. Totalmente. A ver, yo quisiera contar algunas cosas que me gustaron, ¿no? Primero, la mención de la jornada laboral de 40 horas. Es la primera vez, después de muy desafortunadas declaraciones de Ricardo Monreal. Creo que no hay otro tipo de declaraciones de Ricardo Monreal. Ella sí habla de las 40 horas y habla de las 40 horas en consenso con los empresarios. Es raro porque es una mesura que no vemos de la 4T para otras cosas, ¿no? No la tuvieron para la reforma del Poder Judicial, pero me parece una buena señal, ¿no? Que se mencione, se dice que se da de manera paulatina y en consenso con los empresarios, y eso no me parece mal, solo me parece que me gustaría ver esa misma mesura en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en la reforma al Poder Judicial. O con las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Por ejemplo. Y ese es mi siguiente punto. La propuesta de seguridad, ¿no? En general, digo, ya descontamos del informe de ayer la militarización de la Guardia Nacional, porque eso ya es un hecho, ¿no? Entonces, ayer ella delinea como los 4 puntos que ella piensa para la estrategia de seguridad. El primero no es sorpresa para nadie, la atención a las causas, garantizar el derecho a la educación y trabajo digno a través del programa Jóvenes Uniendo a la Nación. Yo creo que eso está muy bien, ¿no? Y eso lo ha estado haciendo el gobierno desde López Obrador. Yo creo que no se le ha reconocido lo suficiente la disminución de la pobreza, es un hecho histórico en este país y es algo que creímos que no se podía. Después, el fortalecimiento de la Guardia Nacional sin militarización, pues digamos,
no queda muy claro a qué se refiere sin militarización después de la reforma que acaban de pasar. Lo que me parece muy interesante es la inteligencia e investigación como un eje de la estrategia de seguridad, ¿no? Crear un sistema nacional de inteligencia e investigación para la seguridad pública, eso estará a cargo de Omar García Harfuch, con quien hizo una excelente mancuerna en la Ciudad de México, ¿no? Es un hecho, hubo una mejora en la situación de seguridad de la Ciudad de México y finalmente es aumentar la coordinación con los estados, municipios y Ministerio Público. Pues a mí me gustaría que fuera con todos los estados, ¿no? Y eso creo que requiere de dos cosas, de disposición del gobierno de Claudia Sheinbaum y también de disposición de los gobiernos panistas y priistas, ¿no? Y mesistas, que creo que es donde que hay un poco de menos resistencia. Pero, por ejemplo, ¿no? Yo viviendo en Guanajuato, lo que desde Guanajuato se percibe es que hubo una doble negativa a colaborar, ¿no? El gobierno obradorista no tenía ningún interés en Guanajuato, pero también la actitud de Diego Sinue como gobernador de Guanajuato, pues también fue de no querer colaborar y al contrario, de querer una y otra vez meterle el pie al gobierno federal, ¿no? ¿Para qué? Pues yo creo que porque el señor tenía unas muy ingenuas aspiraciones presidenciales. Livia, la gobernadora actual de Guanajuato, ha dicho que tiene otra actitud, creo que ha demostrado con algunos signos que tiene otra actitud, se reunió con Maines, creo que tiene ahí ganas de hacer algunas cosas distintas, incluso si tú das un recorrido por León, sí hay muchos espectaculares azules porque la alcaldesa llenó la ciudad de su cara, de eso me gustaría que habláramos en otro episodio, pero la campaña, la imagen actual del gobierno de Guanajuato es una que yo nunca había visto. Es la primera vez que yo veo que la imagen del gobierno de Guanajuato no es azul, ¿no? Y eso me parece una señal. Entonces, a mí me gustaría que ese punto que dijo ayer Claudia, de la relación estrecha con los estados y con los municipios, pues fuera una relación con todos los estados independientemente del color del mismo. Y nada más para terminar, dos cosas que no sé si me gustan la no reelección, ¿no? No le encuentro un propósito, ¿no? Su propuesta es esa, no reelección en ningún puesto, incluyendo presidencia municipal, senado, diputaciones, etcétera. Y la otra que sí me gusta es que habló de reforma electoral, pero no habló de quitar plurinominales. No creo que haya sido un despertar, una reflexión de la presidenta. Yo más bien creo que se dio cuenta que el Partido Verde y el Partido del Trabajo no la van a apoyar en esto porque implicaría una desaparición total para ellos. Pero así un poco lo que veo de ayer. Sí, de acuerdo. Yo tampoco estoy de acuerdo con la no reelección, principalmente porque los cargos que tienen una duración de 3 años, que son los diputados y las alcaldías, sí me parece virtuoso que tengan la posibilidad de continuar por más periodos, ¿no? ¿Por qué? Porque la curva de aprendizaje a veces puede ser muy alta, ¿no? No todas las personas que llegan a ser electas tienen una trayectoria en la administración pública o tienen una formación técnica en estos sentidos. Y entonces la curva de aprendizaje de ser legislador o la curva de aprendizaje de ser alcalde, alcaldesa, toma mucho tiempo y un segundo periodo, o en el caso de los legisladores, inclusive un tercer periodo, puede hacer que perfeccionen su capacidad de incidir en la vida pública, ¿no? De la legislativa o ejecutiva, aún estableciendo un límite, ¿no? Yo sí creo que eso fue un avance importante. Me parece que es una cosa simbólica como para seguir erradicando estos mitos y fantasmas que existen, porque bueno, ahora que es un hecho que López Obrador ya no es presidente, ¿no? O sea, dejó el poder, eso ya es una realidad. A todas las personas que dijeron se va a perpetuar en el poder, va a ser un dictador, es el nuevo Hugo Chávez, ya está, ¿no? Ya pasó, ya no lo podemos especular, ya no hay una promesa empeñada, ya es la realidad. Y ahora está el mito de van a modificar la constitución para que pueda regresar como Lula da Silva o para que pueda regresar como Cristina Fernández, ¿no? Y es como, no creo que sea lo que están los planes de Obrador o de la 4T, y en mi opinión creo que esa reforma de la no reelección pues va encaminada como a ponerle fin a esos mitos que, pues que arrastra
la 4T. Algo que me gusta también de lo que dijo, pues es el enfoque en cuidados, ¿no? Se va a crear el sistema, bueno, se va a profundizar el Sistema Nacional de Cuidados, hay una serie de programas encaminados a esto. Mencionó la diversidad sexual en su toma de protesta, digamos, es la primera vez que en la toma de protesta presidencial se pronuncia la palabra como tal. Habrá que ver esto qué significa. Digamos, en su plataforma electoral, ya lo leeremos en otro capítulo, están muy claros cuáles fueron sus compromisos en la diversidad. Habrá que monitorear a ver si es cierto que este compromiso va a ser directo o va a ser difuso como el de Obrador, ¿no? Yo veo a personas como Genaro Lozano hacer un esfuerzo narrativo muy complejo para hacernos entender el verdadero impacto de López Obrador en los derechos LGBT. El argumento que personas como Genaro dicen es que pues gracias a los votos de la 4T en los congresos locales y a la no resistencia de la 4T en estos temas es que se avanzaron en derechos este año. Yo la verdad visto, no estoy tan de acuerdo con la lectura que hace Genaro, porque me parece que pues si acaso es un beneficio difuso de la no resistencia en estos temas, pero no hubo una acción o un compromiso directo para avanzar en derechos, ¿no? Y esperaría que sea uno de los cambios en el sexenio de Claudia, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Y otra cosa que me parece a mí aún incomprensible, ¿no? Es este modelo económico del humanismo mexicano, ¿no? Claudia en su discurso, ¿no? Habla con datos, ¿no? Sobre la cantidad de personas que salen de la pobreza, sobre pues, la posición económica de México en el mundo, pero lo hace para concluir que esos son resultados directos del nuevo modelo económico humanismo mexicano. Esto me parece que discursivamente ha sido una herramienta muy útil para la 4T, pero digamos, no sé si está tan delimitado cuáles son los supuestos económicos, ¿no? Cuáles son las hipótesis económicas de esto, ¿no? Si es un modelo, entonces, ¿cuáles son los elementos de ese modelo más que una visión narrativa de decir que primero los pobres, ¿no? Digamos, ¿cuál es realmente este modelo, ¿no? Y pareciera que al hacer tanto énfasis en el arranque de la administración, quizá Claudia, desde, como diría Purificación Carpintero, serás muy científica, pues esperemos que su ser científico permita que este modelo de humanismo mexicano pase de ser un concepto catchy del discurso político a pues un postulado formal que quizá nos permita entender, ¿no? Cuál es el parámetro con el que se toman las decisiones económicas, ¿no? Porque hasta este punto a mí me parece que el neoliberalismo sigue siendo el sistema económico de México, ¿no? Los millonarios se hicieron más millonarios en el sexenio de López Obrador, ¿no? La acumulación de riqueza se profundizó en el sexenio de López Obrador, entonces, sin que deje de ser verdad que casi 10 millones de mexicanos salieron de la pobreza, me parece muy osado decir que el neoliberalismo ya se terminó. La pobreza sucumbió, dice la canción que le escribieron al presidente. No, coincido contigo plenamente. Yo no veo la salida del neoliberalismo y creo que humanismo mexicano significa mil cosas y ninguna, ¿no? Igual que muchos de los términos del obradorismo, igual que bienestar, por ejemplo, ¿no? Esta insistencia en la palabra bienestar que nos remite a los estados de bienestar, pues no es lo que estamos viendo todavía, ¿no? Y no ha sido la apuesta. La palabra conservador incluso fue resignificada durante el sexenio pasado, ¿no? López Obrador llamó conservador a todo aquel, ¿no? Fue conservador desde Lili Telles y Felipe Calderón hasta el Centro Pro de Derechos Humanos y Amnistía Internacional, porque todo aquel que se oponía a él era conservador, ¿no? Entonces, creo que tiene su propio glosario y creo que humanismo mexicano es uno de esos términos que está en el glosario obradorista, que significa mucho, pero no significa nada, ¿no? O que ha sido usado para diferentes cosas, y coincido contigo, ojalá lo podamos ver ya como una alternativa al neoliberalismo, porque siendo honestos, ¿no? Esto de las transferencias directas de dinero y que esa sea la respuesta, ¿no? Como, bueno, pues ya a lo mejor no hay un hospital digno, pero puede ir a atenderse en la farmacia con el dinerito que recibió.
pues eso es bastante neoliberal, ¿no? Entonces, porque incluso es creer en la libertad individual y que tú vas a saber administrar tu dinero, etcétera, ¿no? Pero me gustaría, Andrés, que nos platicaras un poco sobre otro signo de continuidad del gobierno de Sheinbaum, ¿no? Que son las antes llamadas mañaneras, hoy llamadas mañaneras del pueblo. Así es, hoy tuvimos ya nuestra primera mañanera del pueblo. Claudia Sheinbaum inauguró las conferencias mañaneras de su gobierno con una serie de cambios respecto a las de su predecesor. Estas mañaneras del pueblo no solo seguirán brindando información clave sobre temas de seguridad, obras y programas sociales, sino que tendrán una estructura temática semanal. Será este su programa de revista favorito. Los lunes, Vida Saludable, estará enfocado en concientizar sobre los efectos de la comida chatarra y la prevalencia de enfermedades como la Eso es muy hipertensión, Claudia, perdón. diabetes y obesidad en México. A Claudia le Muy encanta la Claudia, alimentación saludable, sí. serás muy científica. Martes, Humanismo Mexicano y Memoria Histórica. Un historiador o historiadora destacará eventos importantes de la historia de México, porque claro, la historia la escriben las, los y les vencedores, y en este caso la historia la está reescribiendo Morena. Miércoles, Detector de Mentiras. Se revisarán falsedades difundidas en redes sociales y medios de comunicación con la participación de la ciudadanía. El nuevo programa de trivia más visto por México. Jueves, Mujeres en la Historia. Un reconocimiento a las mujeres que han tenido un impacto en la historia de México. Viernes, Suave Patria, dedicado a resaltar momentos que generan orgullo nacional y la participación ciudadana. En su primera conferencia, Sheinbaum anunció la firma de un decreto presidencial para ofrecer una disculpa pública por la matanza de Tlatelolco en 1968. Este acto de reconocimiento a las víctimas de crímenes de lesa humanidad refuerza la política de memoria y justicia que marcó al gobierno de López Obrador y que seguirá siendo central en su administración. Muchas cosas que decir, porque la cuestión de la comunicación es mi mero mole. Qué raro, o sea, estas secciones están muy raras. Redefine otra cosa que redefinió el obradorismo, ¿no? El obradorismo redefinió lo que entendemos por neoliberalismo, redefinió lo que entendemos por honestidad, por austeridad, por un montón de cosas, y redefinió las funciones de un presidente o de una presidenta, porque ahora lo que vemos es que a la presidenta le toca entretener de alguna forma, lo cual sí mete en aprietos a Claudia Sheinbaum, ¿no? Porque es inteligente, bueno, hasta bien vestida, pero así que digas tú simpática, no es una palabra que usaría yo para describirla. Y le va a tocar, según esta propuesta, pues comandar un programa de televisión diario y un programa que tiene pues sí, una estructura, como dijiste, de programa de revista. Entonces, es raro. Yo vi la primera mañanera del pueblo hoy, que aparte algún día se escribirá la historia de esta transición y yo quisiera saber por qué. O sea, ¿por qué agregarle el apellido del pueblo? ¿No? Es raro, pero me llaman la atención varias cosas. Me llaman la atención lo de la vida saludable, ¿no? O sea, me parece que eso sí es muy distinto a lo que hacía López Obrador, ¿no? También hubiera sido raro, ¿no? Ver a López Obrador hablarnos de coman bien, salgan a hacer ejercicio, como que no iba con su personalidad. Lo del humanismo mexicano, yo estoy esperando el día en el que sea el mismísimo Andrés Manuel López Obrador el invitado, porque me suena a él y no estoy esperando el día en el que Pedro Salmerón se pare ahí, qué horror, pero lo veo venir también. Y no sé, Andrés, si tú tienes esta información, pero ¿regresará Liz Vilchis a lo que antes se llamaba ¿Quiénes quieren las mentiras y ahora se llama Detector de Mentiras? Yo espero que no. Me parecía una sección insoportable, pero bueno. Te digo que es un movimiento muy cursi. Suave Patria. O sea, parece programa del Canal 22. No, Mejor qué lo horror. hubieran puesto Viernes Chilango, ¿no? Creo que ya hubiera habido más apropiación del término, ¿no? Acabamos de hacer Viernes Chilango en la mañanera, nos vamos a ir temprano, vamos a venir en camiseta. No, en general me parece que sin ningún prejuicio a lo que voy a decir,
Me parece que es este ejercicio como de días temáticos. Mientras lo leía me sentí en un salón de clases, ¿no? Total. De la primaria. Entonces sí me parece que ¿no? Está apelando a recursos pues de la escuela normal, ¿no? No está mal, eh, pero, ¿no? A diferencia, o sea, sí, sí, todo parece ser que va a tener como este tono, ¿no? De la maestra que explica cosas que son relevantes para todas, ¿no? Qué reto, totototote, como dices, que hoy en México quien ocupa la presidencia tenga que producir su propio programa de televisión. Si en México eh, las y los creativos tuvieran acceso al financiamiento que tienen en Estados Unidos, ya tendríamos más de una serie como The Office o como VIP acerca de la producción de la mañanera, ¿no? Me parece que es un guión bien interesante como qué pasa tras bambalinas de la mañanera y yo espero que este detector de mentiras de verdad sea parecido a 100 mexicanos dijeron, ¿no? Sería increíble que fuera un poco más divertido, ¿no? Lo digo de broma, pero ya siendo serios en el tema, sí me parece un cambio de narrativa, quién es quién, ¿no? Es decir, desde este púlpito te voy a decir quién es quién, y voy a declarar, a este detector de mentiras que promete ser un ejercicio con participación de la ciudadanía, ¿no? Me parece que con el mismo vicio, ¿no? Que es influir en la opinión pública, ¿no? Van a generar una dinámica distinta. Sí, sí, si yo te pudiera decir qué creo que va a ser distinto después de haber visto la mañanera del pueblo de esta mañana, creo que, y me da mucho gusto, van a ser un poco más breves. O sea, incluso en algún momento la presidenta hoy en la mañana dijo, son demasiados, porque había demasiados medios, todos querían preguntar, y creo que no es su estilo, ¿no? Al expresidente López Obrador le encantaba contestar preguntas. Y aparte, cada pregunta era como de, presidente, ¿qué desayunó? No, bueno, era una cosa que lo remitía a 10 libros, porque aparte sí, es un hombre muy culto, ¿no? Y quería contarnos historias, historias, historias. Luego, ponte la de Juan Gabriel, era una cosa, era un programa de variedades, ¿no? Si yo puedo hacer alguna predicción con base en lo que vi esta mañana y con lo que hemos visto de Claudia Sheinbaum antes, van a ser ejercicios, no iba a decir informativos, digamos propagandísticos, mucho más reducidos y mucho más enfocados al Q&A, ¿no? Al preguntas y respuestas. Hoy en la mañana estuvieron presentes, estuvo Mariana Chávez, la Chávez, y estuvo Julián Reynoso, los dos muy jóvenes de medios digitales. Pues me gustaría ver un poco más de presencia de esas voces en la mañanera del pueblo, ¿no? Un Luis Ruiz de abrazo grupal. Vamos, pues, eh, vamos a hacer preguntas a la mañanera. Otro podcast progre que le pregunte si los chilaquiles eran rojos o verdes. Ándale, y que siento que Claudia va a ser como de contestar con monosílabos. Pero sí, yo creo que va a ser más breve y creo que es un reto para ella. No, no creo que se sienta tan cómoda con este ejercicio. Sí, es mucha exposición, ¿no? O sea, también ese nivel de exposición es un riesgo, ¿no? Por más controlado que sea el espacio. Y bueno, no sé, veamos si se mantiene todo el sexenio, ¿no? O sea, yo inclusive pienso que en algún momento se puede reevaluar la estrategia, ¿no? Porque al final, pues también, ¿no? Marca una forma de o sea, me parece que es muy dominante la mañanera en la agenda del día de la presidencia y no necesariamente ese tiene que ser el estilo de Claudia, ¿no? A Obrador le funcionaba de esa forma porque él se despierta muy temprano y ordenó su agenda a partir de la mañanera, ¿no? Y eso de alguna forma acota poder gobernar con un estilo propio, ¿no? Si tienes que ordenar tu agenda de la misma manera que lo ordenaba tu predecesor. Y de hecho se dio media hora extra, porque ahora las mañaneras del pueblo empiezan a las 7:30. Las mañaneras empezaban a las 7, entonces como que sí dijo, ay, bueno, una media hora más para dormir o que la reunión de seguridad dure un poquito más. Pero sí, y solo decir, se me fue la onda.
que si va a tener que si va a continuar durante todo el sexenio. Yo creo que eso, que tendrá que reevaluar la estrategia en algún momento. Tampoco creo que lo haga mal, ¿eh? O sea, creo que Claudia tiene más recursos comunicativos de los que se le atribuyen normalmente. Y pues habrá que ver, ¿no? Ya me acordé, te iba a preguntar que si consideras que significa algo el perdón, la pedida de disculpas por el 2 de octubre. A mí me parece muy importante. Un poco yo pues, pensaba, ¿no? O sea, bueno, qué reto iniciar tu sexenio un 2 de octubre. Y me parece que es una decisión adecuada hacer un reconocimiento de la participación de las Fuerzas Armadas en la matanza de Tlatelolco. A mí en general las políticas de memoria me parecen muy importantes y en México, a diferencia de otros países, vamos muy atrasados en cuanto a políticas de memoria. Simplemente, por ejemplo, poniendo un tema que también será fundamental para la presidenta, ¿no? Las personas desaparecidas. México Obrador cierra su sexenio con 72,000 cuerpos sin identificar, ¿no? Es decir, las morgues están llenas de cuerpos, ¿no? Todos los días en este país encontramos fosas en donde hay, pues, restos humanos, pero no tenemos una política de memoria que priorice saber de quién son esos cuerpos, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy la política de búsqueda de personas desaparecidas en México es de búsqueda en vida, ¿no? Se trata de localizar a la persona viva. No hay ni siquiera presupuestos ni infraestructura del gobierno para encontrar a las personas muertas, ¿no? O sea, tenemos los cuerpos, pero no hacemos este vínculo entre sus familias que buscan a una persona y 72,000 cuerpos que están en manos del Estado sin identificar, ¿no? A diferencia de países como España, como lo propio Argentina, Chile, ¿no? Que sí han tenido estas políticas de reivindicación histórica de memoria, ¿no? A partir pues de los crímenes que cometieron las dictaduras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si bien México nunca tuvo una dictadura como las que tuvieron estos otros países, sí hay, pues, aún ausencias de verdad importantes en la historia y que eso a mí me parece un acierto de la 4T, ¿no? Todo lo que se ha hecho para recuperar la historia de la guerra sucia, ¿no? De estos vuelos de la muerte, ¿no? Recientemente se han abierto estos archivos, hoy reconocer eso y además pues la indemnización a las víctimas también es importante. Y pues yo espero que pues esta política de memoria se profundice y alcance a las víctimas, a las familias de personas desaparecidas, ¿no? Que me parece que hoy tendría que ser el punto prioritario en una hoja de ruta sobre la memoria en este país. Sí, a mí solo me parece que es un poco contradictorio con el papel que se le está dando al ejército y la protección que todo el obradorismo se le dio al ejército, ¿no? Pero creo que pues habrá que darle la oportunidad a la presidenta de ver cómo va a ser su relación con las Fuerzas Armadas, ¿no? Y en ese sentido me parece un buen arranque, me parece un gesto importante. Habrá que ver ese gesto, cómo se traduce. Porque ella aparte se nombró a sí misma varias veces, ¿no? Como descendiente directa de ese movimiento y como que el movimiento estudiantil del 68 era como muy parte de su identidad y de la persona que es y de la presidenta que será. Esperemos que así sea. Por lo pronto, terminamos este episodio de otro podcast progre habiendo revisado un poco cómo nos deja López Obrador y cómo empieza la presidenta Claudia Sheinbaum. Pues esperemos estar dando buenas noticias, ¿no? Creo que sin duda va a ser muy interesante el sexenio, van a pasar cosas, eso lo dejó claro ayer, no va a ser un sexenio como de nada más mantener cosas, ¿no? En sus planes está que pasen muchas cosas nuevas y quizás habrá cosas que celebrar y eso me da gusto y ya esperen nuestra transmisión en vivo desde la mañanera y nuestra otra transmisión en vivo desde el Tren México Pachuca o alguna cosa así. El insurgente México Toluca. Y bueno, definitivamente estaremos hablando de los grandes retos que tendrá la presidenta Claudia Sheinbaum pues en los próximos años, ¿no? De entrada,
pues estamos preparando una conversación sobre militarización importante, hablaremos también sobre el panorama en derechos LGBT, pero pues compártenos a través del DM de Abrazo Grupal o en nuestras redes, cuáles son los temas que a ti te parecen más importantes a discutir para que aquí en otro podcast progre podamos dedicarle tiempo a los temas que te preocupan o que te interesan desde pues este nuevo sexenio que estamos viviendo. Así es, pues por lo pronto nos escuchamos y nos vemos la próxima semana en el mismo canal, a la misma hora. Adiós.